Soy Amber Mitchell, tengo 18 años y he vivido con mi tía y mi tío desde que tenía 8, cuando mis papás fallecieron. Se suponía que el día que me iba a mudar a Colombia sería el más feliz de mi vida. Pero en lugar de eso, me quedé paralizada en el estacionamiento del banco, viendo mi celular. Invirtieron el dinero de mi universidad en su negocio. Que según esto, nomás sería por un año. Pero después de 10 años de puras promesas que nunca cumplieron, ya estaba harta. Lo que ellos no sabían era que trabajar en su tienda de muebles me enseñó todo lo que necesitaba para lo que vino después. Si estás viendo esto, déjame un comentario diciéndome desde dónde me ves. Suscríbete y quédate para ver cómo le di la vuelta a todo, y cómo enfrenté a quienes intentaron quitarme mi futuro. Mi vida cambió para siempre cuando tenía 8 años. Una noche lluviosa, mis papás, Liz y Frank Mitchell, no regresaron de su cena de aniversario. La llamada llegó a las 11:42 de la noche. Un conductor borracho se cruzó al carril contrario. Al amanecer, ya era huérfana, con las mejillas llenas de lágrimas, abrazando el relicario de plata de mi mamá, mientras los del DIF hablaban en voz baja con mi tía Stephanie y mi tío Greg. «Vas a vivir con nosotros ahora, mi amor», me dijo la tía Stephanie, rodeándome con su brazo. «Nos vamos a hacer cargo de todo». Al principio, parecía que me habían salvado. Me dieron el cuarto que antes era de mi primo Tyler. Él apenas tenía 5 años y encantado compartía la recámara de visitas con todos sus juguetes. El tío Greg me hizo una repisa preciosa de madera de roble. La tía Stephanie me ayudó a acomodar mis peluches, justo como los tenía en casa. Durante los primeros meses, hablaban mucho de mis papás. «Tu mamá estaría bien orgullosa de lo valiente que eres». «Oh, a tu papá también le encantaba ese libro». Tenían fotos de ellos en la sala y cada domingo, después de misa, me llevaban a visitarlos al panteón. A pesar de todo, yo me sentía afortunada. Las cosas fueron cambiando poco a poco. Cuando cumplí 10 años, casi ya no hablaban de mis papás. Y si yo preguntaba algo sobre ellos, mi tía me ponía cara seria. «Mejor enfócate en el presente, Amber. A tus papás no les gustaría que te clavaras en cosas tristes», me decía. Fue más o menos por ese tiempo que los escuché por primera vez hablar de la póliza del seguro de vida de mis papás. Resulta que me habían dejado más de $300,000 en un fideicomiso, que no podía tocar hasta que cumpliera los 18. La mitad era específicamente para la universidad. «Ese dinero nomás está ahí», sin usarse, escuché decir al tío Greg una noche, creyendo que yo ya estaba dormida. «Con ese capital podríamos hacer crecer el negocio». «Ese fideicomiso es para el futuro de Amber», le respondió la tía Stephanie, pero su voz no sonaba muy convencida. Mitchell's Custom Furniture era un negocio pequeño cuando mis papás estaban vivos. Solo el tío Greg y 2 empleados trabajaban en un taller atrás de la casa. Pero con el dinero del seguro, rentaron una sala de exhibición en el centro y contrataron a 5 carpinteros más. Cuando tenía 12, el negocio ya estaba despegando. «Deberías sentirte orgullosa», me dijo el tío Greg la primera vez que visité la sala de exhibición. «Tus papás nos están ayudando a construir algo muy especial». A los 14 empecé a trabajar ahí después de la escuela y también los fines de semana. Al principio me emocionaba. Sentía que conectaba con mi papá, que amaba trabajar la madera. Contestaba llamadas, organizaba papeles y con el tiempo aprendí a usar el software de contabilidad. A diferencia de mi primo Tyler, que si recibía dinero por hacer tareas sencillas, lo mío era visto como una contribución a la familia. «Te damos de comer, te vestimos y tienes donde dormir», me repetía la tía Stephanie cada vez que preguntaba si me iban a pagar. «Estamos guardando para tu futuro, Amber. La universidad cuesta caro». Cuando cumplí 16, pedí ver más detalles sobre mi fondo universitario. El tío Greg me enseñó una hoja de cálculo con una línea que decía, «Fondo de Educación de Amber». El número, $152,476.33. «Hemos sido cuidadosos con las inversiones», me explicó. «Para cuando entres a la universidad, con esto te va a alcanzar para 4 años en una buena escuela». Después de eso, me esforcé más que nunca. Mantuve un promedio perfecto,
Participé en todas las actividades extracurriculares que pudieran ayudar en mis solicitudes, y seguí trabajando 20 horas a la semana en la tienda. Mi vida social prácticamente desapareció, pero yo tenía los ojos puestos en una sola meta: largarme de ahí. Cuando me llegó la carta de aceptación de Columbia con una beca parcial, las felicitaciones de la tía Stephanie se sintieron forzadas. El tío Greg, en cuanto se enteró, se puso a sacar cuentas de cuánto faltaba por pagar. Nueva York es muy cara, dijo, casi como una advertencia. Con tu fondo lo cubrimos, pero no va a sobrar mucho para que sigas con una maestría o algo así, me dijo el tío Greg. Eso lo veo después, respondí, demasiado feliz como para dejar que algo me bajoneara. Pero mientras más se acercaba el día de la mudanza, más rara se sentía la casa. Había tensión en el aire. Mi tía se le olvidó llevarme a comprar cosas para el dormitorio de la universidad hasta que se lo recordé 3 veces. El tío Greg empezó a decir que la casa se iba a sentir muy vacía sin mí. Tyler, que ya tiene 15 y sigue siendo igual de egocéntrico que siempre, fue el único que de verdad parecía contento por mí. Tráeme una sudadera de colia, me pidió bromeando. Las morras en la escuela van a pensar que está bien chida. 2 semanas antes de irme, saqué el tema de los gastos de la universidad. Le dije al tío Greg que ya necesitábamos transferir el dinero para el primer semestre. Lo mencioné mientras cenábamos. Él se aclaró la garganta y dijo: lo vemos el fin de semana, primero tengo que organizar unos papeles. Pero el fin de semana vino y se fue, y nadie dijo nada. Llegó la última semana y seguía sin haber planes claros para mover el dinero. Me empezó a dar una ansiedad horrible en la panza, pero traté de ignorarla. No podían hacerme esto. Llevaban años hablando de mi educación, de cómo todo era por mi bien. La noche antes de la mudanza, hicieron una cena especial con todas mis comidas favoritas. Pero todo se sintió superficial. Mi tía solo me preguntó si ya había empacado suficiente ropa para el invierno de Nueva York, y mi tío me recordó que tuviera cuidado en el metro. Nadie mencionó el dinero. Esa noche me fui a la cama con las maletas listas junto a la puerta, y una sensación horrible que no me dejaba en paz. Aún así, logré dormirme soñando con salones de clase, nuevos amigos y por fin construir una vida que fuera mía. El día de la mudanza amaneció despejado y soleado. Me levanté tempranísimo, ni podía dormir después de las 6 del puro nervio. Revisé mis listas de equipaje una última vez. El camino hasta la universidad iba a tomar como 3 horas, pero antes teníamos que pasar al banco Northeast Community Bank para sacar el dinero del primer semestre. El tío Greg había mencionado de pasada, durante el desayuno del día anterior, que pasaríamos por ahí antes de llegar al campus. Mi mejor amiga Megan vino a despedirse. Éramos uña y mugre desde cuarto de primaria, y ahora ella se iba a una universidad estatal, mientras yo me lanzaba a Columbia. Mándame mensaje cuando llegues, sí, me dijo abrazándome bien fuerte. Quiero ver fotos de todo. Vas a venir en octubre, ¿verdad? Le dije que sí, aguantándome las lágrimas. Ni los caballos salvajes me detendrían, prometí. Cuando Megan se fue, noté que la tía Stephanie nos observaba desde la ventana de la cocina. Su cara no decía nada claro. Era como si no supiera si estaba triste, preocupada o algo más. Ella se volteó rápido cuando nuestras miradas se encontraron. El tío Greg metió mis maletas a su camioneta sin decir una sola palabra. Él, que siempre hablaba hasta por los codos de política, deportes o lo que fuera, ahora solo me respondía con gruñidos o monosílabos. La tía Stephanie andaba como mosca, dando vueltas a mi alrededor, preguntándome si no se me había olvidado el cepillo de dientes, el cargador del celular, las botas para la lluvia. Cosas que ya le había dicho 1000 veces que sí llevaba. Tyler me dio un abrazo medio incómodo de lado. No te olvides de mi sudadera, murmuró, y luego se fue a su cuarto, poniéndose los audífonos para jugar. A las 9:30 de la mañana salimos por la cochera. Volteé a ver una última vez la casa donde había vivido los últimos 10 años. Nunca fue un hogar de verdad, pero era el único lugar que conocía desde que perdí a mis papás. Y, aun con todo, sentí un nudo en el pecho. Primero pasamos al banco del Northeast, ¿no? Asintieron. El tío Greg ya estaba por agarrar la autopista cuando cruzó una mirada con la tía Stephanie.
Sí, dijo después de una pausa que se sintió eterna. Vamos a parar ahí primero. El camino al banco duró como 20 minutos, en un silencio denso, incómodo. Yo trataba de distraerme viendo el programa de orientación de Columbia en mi celular, conteniendo la emoción pese a la tensión que se sentía en el ambiente. Cuando por fin llegamos, el tío Greg estacionó, pero no se bajó. En lugar de eso, volteó hacia mí desde el asiento del conductor. Amber, hay algo de lo que tenemos que hablar. El tono de su voz me puso la piel de gallina. La tía Stephanie miraba fijo al frente, con las manos apretadas sobre el regazo. ¿Qué pasa?, pregunté, apenas en un susurro. El negocio ha tenido unos meses complicados, empezó él. Problemas con proveedores, inflación, la cosa se puso difícil. Yo asentí, esperando que siguiera. Tuvimos que tomar decisiones complicadas para que no se nos viniera abajo todo esto, se aclaró la garganta. Y los fondos que teníamos apartados para tu universidad, tuvimos que reinvertirlos temporalmente en el negocio. Al principio, no entendí bien. Temporalmente, repetí. Solo hasta que el negocio se estabilice, dijo rápido la tía Stephanie. Quizás un año, o algo así. Un año, mi voz se alzó sin querer. Pero entro a la universidad hoy. En ese momento, la cara del tío Greg cambió por completo. Pensamos que podrías considerar posponerlo un año. Puedes seguir trabajando con nosotros en la tienda y te pagaríamos un buen sueldo. Fue ahí cuando me cayó el 20. Estaban hablando en serio. ¿Me están diciendo que no hay dinero? ¿El mero día de la mudanza? Amber, no seas exagerada, dijo la tía Stephanie. Solo te pedimos que seas un poco flexible. El negocio también es parte de tu futuro. Me empezaron a temblar las manos. Necesito revisar la cuenta yo misma. No es necesario, alcanzó a decir el tío Greg. Pero yo ya estaba bajándome del coche. Entré al banco con la cabeza dando vueltas. Me acerqué al cajero con mi identificación y los datos de la cuenta. El tío Greg y la tía Stephanie se quedaron esperando en la camioneta. Quiero consultar el saldo de esta cuenta y hacer un retiro, le dije al empleado, haciendo todo lo posible por no quebrarme. La cajera tecleó algo en su computadora y luego frunció el ceño. Lo siento, pero parece que tu acceso a esta cuenta fue restringido. ¿Restringido? ¿Por quién?, pregunté, sintiendo cómo se me helaba el estómago. Los titulares principales de la cuenta hicieron cambios ayer por la tarde, dijo con cara de disculpa. Ya no estás autorizada para hacer retiros. ¿Ayer por la tarde? Mientras yo empacaba. Mientras ellos me decían que hoy iríamos al banco. Salí tambaleándome del banco, entumecida, y me enfrenté a mi tía y a mi tío, que finalmente se habían bajado de la camioneta. Me quitaron el acceso ayer, dije. Mi voz sonaba rara, como si no fuera mía. Ustedes sabían desde el principio que no íbamos a venir a retirar nada. La cara del tío Greg se puso roja como un jitomate. A ver, Amber, ¿cuánto tiempo llevas planeando este numerito? Sentí como las lágrimas me ardían en los ojos. Ese dinero era de mis papás. Era para mi educación. Baja la voz, susurró la tía Stephanie, mirando nerviosa a su alrededor. La gente nos está viendo. No me importa, dije. Pero mientras hablaba, toda la fuerza se me fue. ¿Qué podía hacer? El dinero ya no estaba. Mi sueño de ir a la universidad se estaba esfumando frente a mis ojos. Regresé al coche y azoté la puerta al cerrar. Saqué el celular con las manos temblorosas. Tenía que haber alguien a quien pudiera llamar. Algo que pudiera hacer. El tío Greg y la tía Stephanie se quedaron afuera hablando en voz baja varios minutos antes de volver a subirse al coche. El camino de regreso fue un silencio helado, insoportable. En cuanto llegamos, me encerré en mi cuarto y marqué a la oficina de ayuda financiera. Pero era sábado, y solo contestó el buzón de voz. De inmediato mandé correos desesperados a admisiones y a la residencia estudiantil explicando mi situación. Cuando por fin salí de la habitación, el tío Greg ya estaba esperándome en el pasillo. He estado pensando, dijo, con ese tono que usaba cuando creía que estaba haciendo un gran favor. Podríamos ayudarte a meter tu solicitud en un colegio comunitario para este año. ¿Te quedarías aquí,
trabajarías en la tienda, y ya el próximo otoño vemos si puedes mudarte cuando todo esté más estable. Me quedé sin palabras. ¿De verdad creía que eso era razonable? 10 años de promesas vacías, y ahora me salía con esto. Me di la vuelta sin decir nada, entré a mi cuarto y me dejé caer sobre la almohada, llorando. Todo por lo que había trabajado. Cada sacrificio. Todo se había construido para llegar a este día. Y ahora, se había esfumado. Como a las 6 de la tarde, mi celular vibró con un mensaje del tío Greg. Deberíamos hablar de los siguientes pasos cuando estés más tranquila. El negocio realmente necesita esa inversión en este momento. Quizás posponerlo un año. Ese mensaje, tan indiferente a mis sueños, tan descarado respecto al robo de mi futuro, fue lo que finalmente transformó mi desesperación en determinación. Puede que por ahora tengan el control del dinero de mis papás, pero lo que nunca supieron es todo lo que me enseñaron durante los años que trabajé en su negocio. Esa siguiente hora me la pasé investigando préstamos de emergencia para estudiantes y programas de estudio y trabajo. Calculé cuánto me alcanzaban mis ahorros personales, unos 3,200 pesos que había juntado entre cumpleaños, propinas en la tienda y lo poco que había podido guardar. No era suficiente para todo, pero tal vez sí para llegar al campus y decidir después qué hacer. A las 8 de la noche salí de mi cuarto con mis maletas en mano. Me voy, le solté a mi tía y a mi tío. Ambos me vieron con cara de sorpresa. Ya veré cómo le hago con el dinero. No digas tonterías, se burló la tía Stephanie. No puedes pagarlo. Miren, me dije, mientras pedía un Uber desde el celular, ignorando sus amenazas y gritos. Cuando el coche llegó, el tío Greg hizo un último intento. Si te vas así, ni pienses que vamos a sacarte del apuro cuando fracases. Lo miré directo a los ojos. Nunca esperé nada de ustedes que no me hubiera ganado. 3 horas después, llegué al campus de Columbia con 2 maletas, una mochila, y 3,187 pesos a mi nombre. Me temblaban las manos mientras me formaba para registrarme en la residencia. Casi esperaba que me dijeran que mi lugar había sido cancelado, pero no. Todavía estaba reservado. Mi roomie, Julia, ya se estaba instalando cuando entré a nuestra habitación. De su lado, todo parecía sacado de una revista, ropa de cama de diseñador, gadgets caros, hasta luces decorativas. Me saludó súper amable y se ofreció a ayudarme con las maletas. Mis papás solo fueron a estacionarse, me explicó. Nos van a llevar a cenar para celebrar. Deberían venir tú y tu familia. Forcé una sonrisa. Mi familia no pudo venir. Estoy sola. Mejor. Más champaña para nosotras, dijo riendo. Mi papá siempre me da un vasito a escondidas cuando mi mamá no ve. Mientras desempacaba mis poquitas cosas, me di cuenta de que no podía contarle la verdad ni a Julia ni a nadie. Todavía no. La humillación estaba demasiado fresca. En lugar de eso, le mandé un mensaje a Megan. Ya llegué al campus. Pero pasó algo horrible. Mi primera semana en Columbia fue una mezcla entre actividades de orientación, clases introductorias y una ansiedad constante por el dinero. Sonreía durante los recorridos por el campus y asentía en los talleres sobre responsabilidad financiera, todo mientras hacía cálculos mentales sobre cuánto me iban a durar mis ahorros antes de quedarme oficialmente sin techo. Julia, mi roomie, venía de una familia con muchísimo dinero, del tipo en el que eso de límite de tarjeta simplemente no existe. Era súper generosa conmigo y me incluía en sus planes, insistiéndome en que la acompañara a restaurantes y comidas que claramente yo no podía pagar. Aceptaba de vez en cuando, lo suficiente para que no sospechara. Las otras veces decía que no tenía hambre. Durante el día me comportaba como cualquier otra estudiante de primer año emocionada por su nueva vida. Pero en las noches, cuando Julia ya dormía, me clavaba horas buscando opciones. La oficina de ayuda financiera fue amable, pero no me resolvió nada de inmediato. Había préstamos de emergencia disponibles, sí, pero apenas cubrían una fracción de lo que necesitaba. Los trabajos de estudio ya estaban todos asignados. Me postulé a todas las becas cuyas fechas límites seguían abiertas, pero las decisiones tardaban semanas, incluso meses. La quinta noche, frustrada y sintiéndome al borde, me acordé de algo.
Aún tenía las credenciales para entrar al software de contabilidad del negocio familiar, FastBooks Pro. Ese verano me había encargado de las cuentas por pagar mientras la contadora estaba de incapacidad por maternidad. El tío Greg me había creado un perfil de usuario, probablemente nunca lo eliminó. Abrí la laptop, entré al sistema en la nube, y contuve la respiración mientras escribía mi usuario y contraseña. Funcionó. Con el corazón acelerado, empecé a revisar las transacciones más recientes. Al principio solo quería ver si había algún rastro del fondo universitario que se suponía era mío. Pero lo que encontré fue mucho peor. No existía ninguna cuenta aparte para mi fondo. Nunca la hubo. Solo parecía como una partida más dentro de la contabilidad general del negocio, bajo el nombre de Reserva Educativa AM. Y según los registros, esa reserva había estado disminuyendo poco a poco durante años, no creciendo como decía el tío Greg. Cada retiro estaba etiquetado como una transferencia interna, pero no pude ver de inmediato a dónde se había ido el dinero. Me metí más a fondo, navegando entre capas de cuentas y subcuentas, siguiendo el rastro peso por peso. Como a las 2 de la mañana, lo encontré. Durante los últimos 3 años, conforme el negocio crecía, mi tía y mi tío habían estado transfiriendo cantidades bastante grandes a sus cuentas personales. Las descripciones eran vagas, cosas como distribución de socios o bono de gestión, pero las cifras eran enormes. Mientras me decían que la empresa estaba en crisis, se compraron una cabaña junto al lago por $249,000, un bote por $68,000. Y 2 carros de lujo con un valor total de más de $150,000. Todo ese tiempo me repitieron que no había dinero suficiente para pagar mi universidad. Me temblaban las manos del coraje mientras descargaba estados de cuenta y tomaba capturas de pantalla. Esto no era solo una promesa rota. Esto era robo. Un robo planeado, constante, descarado. Recordé el comentario del tío Greg sobre problemas en la cadena de suministro y me puse a revisar los pagos a proveedores. Sí había atrasos, pero no porque estuvieran mal económicamente. Estaban retrasando intencionalmente los pagos para tener más dinero líquido y poder gastarlo en sus cosas personales. Cuando amaneció, hice otro descubrimiento clave. En la sección de administración de usuarios, vi que mi perfil seguía activo como usuaria autorizada, con el rol de gerente de cuentas por pagar. Todavía tenía permisos limitados para hacer pagos de hasta $10,000, permisos que me habían dado durante el verano, y que nunca cancelaron. Pero lo más importante fue que encontré algo que no sabía: la empresa tenía otra cuenta operativa, en First Regional Bank, separada de la cuenta en Northeast Community donde, según ellos, estaba guardado mi fondo universitario. Y esa cuenta conjunta requería una sola firma autorizada para mover el dinero. Cerré la laptop y me froté los ojos, que ardían por el desvelo y por las lágrimas que no me había permitido soltar. Lo que estaba pensando hacer era drástico, tal vez ilegal. Definitivamente era una bomba que destruiría lo poco que quedaba de mi relación con ellos. Pero ellos ya la habían destruido cuando me robaron mi futuro. Necesitaba más información antes de actuar. Esa misma tarde, me acerqué al asistente de cátedra en mi clase de Derecho Empresarial. Después de que terminó la sesión, le dije con cautela: tengo una situación hipotética. Marcus, un estudiante de Derecho de segundo año, alzó una ceja, curioso. Si una persona es responsable de manejar un fondo que fue creado para un fin específico, y usa ese dinero para otra cosa, ¿eso es legal? Marcus pareció pensar un momento. Depende de los términos del fideicomiso y de si la persona tiene autoridad discrecional sobre los fondos. ¿Por qué preguntas? Solo tengo curiosidad sobre los límites del deber fiduciario, dije, intentando sonar académica en vez de desesperada. ¿Y qué pasaría si los fondos estuvieran destinados específicamente para la educación dentro de un testamento? Pregunté. Entonces usarlos para otra cosa muy probablemente constituiría una violación al deber fiduciario, explicó Marcus. El beneficiario podría demandar, incluso si es menor de edad. Marcus ladeó la cabeza, observándome. Una vez que ya no son menores, sí, por lo general empieza a correr un plazo de prescripción desde que cumplen la mayoría de edad o desde que descubren el abuso. Me estudió con atención. Esto no suena nada hipotético, Amber. Solté una risa forzada.
Solo intento entender mejor los conceptos, dije, fingiendo tranquilidad. Esa misma tarde fui a la biblioteca de la universidad y usé sus bases de datos legales para investigar todo lo relacionado con leyes fiduciarias. También busqué una copia del testamento de mis papás, que debía ser de acceso público después del proceso de sucesión. Después de varias horas, lo encontré. El lenguaje no dejaba lugar a dudas. El 50% de los ingresos provenientes de nuestras pólizas de seguro de vida será mantenido en fideicomiso para nuestra hija, Amber Mitchell. Y deberá ser utilizado exclusivamente para cubrir sus gastos educativos posteriores a la preparatoria. No había ninguna cláusula que le diera a mi tía o a mi tío permiso para invertir ese dinero en su negocio. Tampoco había ninguna parte que les permitiera retrasar el acceso a los fondos solo porque así les convenía. Habían traicionado la confianza. Habían desobedecido los deseos de mis papás. Y, peor aún, habían violado la ley. A la mañana siguiente, volví a la oficina de ayuda financiera. Esta vez, con pruebas sólidas en mano. Le expliqué todo al consejero y le mostré la evidencia de cómo se habían malversado los fondos del fideicomiso. Esto es muy grave, dijo, revisando los documentos con atención. ¿Has considerado iniciar acciones legales? Estoy explorando todas las opciones, respondí con cuidado. Él asintió lentamente. Dadas las circunstancias excepcionales, podemos ofrecerte un apoyo financiero de emergencia mientras resuelves esta situación. No cubre todo, pero te ayudará con los gastos más urgentes. Fue la primera buena noticia que recibí en días. Esa misma tarde conseguí un trabajo de medio tiempo en la librería del campus. El sueldo era mínimo, pero algo era algo. Mientras regresaba a mi dormitorio, un plan comenzaba a tomar forma en mi cabeza. Yo tenía la autoridad. Tenía la evidencia. Y, sobre todo, tenía la razón moral. Esa noche, con ayuda de una plantilla del sitio de apoyo legal de la universidad, redacté una carta de demanda formal dirigida a mi tía y a mi tío. Expliqué las violaciones al fideicomiso, documenté el mal uso del dinero y exigí la liberación inmediata de los fondos que habían sido destinados para mi educación. Adjunté todas las pruebas y la envié a sus correos electrónicos personales. La respuesta del tío Greg no tardó en llegar. Horas después, escribió: No nos amenaces con palabritas legales que ni entiendes. Hemos hecho todo por ti, ¿y así es como nos lo pagas? Haciendo acusaciones absurdas. A ver cómo le haces para pagar un abogado si ni dinero tienes. La tía Stephanie siguió con un mensaje lleno de drama. Nos parte el alma que te pongas en contra de tu familia de esta manera, después de todo lo que hemos sacrificado por ti. Tus papás estarían muy decepcionados. Esa última frase, donde trató de usar a mis padres para manipularme, fue lo que terminó de borrar cualquier duda que todavía me quedaba. Les di una última oportunidad para hacer lo correcto. Eligieron no hacerlo. Y yo también iba a elegir. De forma diferente. Al día siguiente de recibir esas respuestas tan despectivas de parte de mi tía y mi tío, desperté con una calma rara. La ansiedad y el coraje que me habían estado carcomiendo por días se habían transformado en pura determinación. Iba a recuperar lo que por derecho era mío. Ni un peso más, ni un peso menos. Lo primero era asegurarme de tener bien claros los aspectos legales. Usé el wifi del campus para investigar todo lo relacionado con el acceso a cuentas empresariales y obligaciones fiduciarias. Fui documentando cada cosa con cuidado y creando un registro digital que demostraba que estaba haciendo mi parte con responsabilidad. Entre clases, pasé por la oficina de asistencia jurídica de la universidad. Columbia ofrecía asesoría legal gratuita y limitada para estudiantes, aunque normalmente era para cosas como disputas entre roomies o problemas menores. Mi caso se salía de lo común, pero el estudiante de derecho que estaba de turno aceptó revisar mis documentos. Está complejo, admitió mientras revisaba los extractos del testamento y los estados de cuenta. Pero con lo que me estás enseñando, tienes un argumento sólido por incumplimiento de deber fiduciario. Tu tía y tu tío estaban legalmente obligados a usar ese dinero del fideicomiso para tu educación. Y sobre el acceso a la cuenta del negocio, pregunté, con cuidado. Si todavía aparezco como usuaria autorizada. Ella dudó un momento antes de responder. Eso es más delicado.
Técnicamente, si tienes autorización legítima, puedes acceder. Pero aquí también importa la intención. Te recomendaría, de verdad, hablar con un abogado titulado antes de tomar cualquier paso que pueda interpretarse como represalia. Le di las gracias, aunque sus palabras siguieron dándome vueltas en la cabeza. El problema era que un abogado profesional costaba dinero. Y justo eso era lo que no tenía. Esa misma tarde, recibí otro correo del tío Greg. Esta vez parecía dirigido a toda la familia extendida. Decía: estamos muy preocupados por el estado emocional de Amber. Está haciendo acusaciones completamente infundadas y amenazando con demandarnos. Siempre quisimos lo mejor para ella, pero cada vez se está comportando de forma más inestable. Comuníquense con ella y anímenla a volver a casa antes de que haga algo de lo que después se arrepienta. Ese fue el cierre del correo del tío Greg. Apenas unos minutos después, mi celular se llenó de mensajes de familiares que ni siquiera me hablaban desde hacía años. Muchos creyeron de inmediato todo lo que mis tíos dijeron, sin cuestionarlo. Algunos pocos estaban confundidos. Solo mi abuela, la mamá de mi papá, me pidió que le contara mi versión de los hechos. Le mandé todo: copias del testamento, estados de cuenta, pruebas de sus compras de lujo, y nuestros últimos correos electrónicos. Horas más tarde, me respondió: siempre me pregunté qué había pasado con ese dinero. Tu papá era muy cuidadoso con lo que te dejaba para el futuro. Debí hacer más preguntas cuando Stephanie y Greg de pronto empezaron a expandir su negocio. Lo siento muchísimo, Amber. Su apoyo me dio más fuerza. Esa misma noche, hice un inventario detallado de los fondos mal usados. Calculé exactamente cuánto se había gastado realmente en mi educación. La cifra final fue de $151,237,82. No era el $1,500,000 que el tío Greg me había enseñado una vez en una hoja de Excel, pero era lo suficientemente cercano como para confiar en mi estimación. No se trataba de venganza ni de sacarles más. Solo quería recuperar lo que era mío. Exactamente eso. Nada más. El siguiente paso fue asegurar todo desde el lado técnico. Cambié todas mis contraseñas, activé la verificación en 2 pasos en cada cuenta, e hice copias de seguridad cifradas de toda la evidencia. También descargué la app del banco que me permitiría acceder remotamente a la cuenta empresarial. Durante toda esta preparación, seguí asistiendo a clases, entregando tareas y trabajando en la librería del campus. Algunos profesores incluso comentaron sobre mi nivel de enfoque y dedicación, sin tener ni idea del otro frente que estaba librando al mismo tiempo. Julia, mi roomie, notó que pasaba muchas noches en vela, pero asumió que era por el estudio. Eres súper dedicada, me dijo una noche, admirada. Yo apenas puedo mantenerme despierta con las lecturas. Le sonreí con esfuerzo, solo intentando mantenerme al día con todo. El jueves por la noche, justo una semana después de haber descubierto la verdad sobre mi fondo, alguien tocó a mi puerta. Era una visita que no esperaba, Tyler. Estaba visiblemente incómodo entre los edificios del campus. Mamá y papá no saben que estoy aquí, dijo en cuanto nos sentamos en una banca afuera de mi residencia. Creen que estoy en el entrenamiento de básquet. ¿Por qué viniste?, le pregunté. De verdad no entendía. Tyler y yo nunca habíamos sido tan cercanos. Raspó su zapato contra el suelo. Han estado peleando todo el tiempo desde que te fuiste. Papá anda muy nervioso con algo de las cuentas del negocio. Mamá insiste en que deberían darte dinero para que ya te calles. Me miró directo. ¿Qué está pasando realmente, Amber? Así que le conté todo. No me interrumpió ni una vez. Su cara fue cambiando, primero dudosa, luego sorprendida, y finalmente enojada. Esto es un desmadre, dijo al final. No tenía ni idea. O sea, sabía que la cabaña y el yate eran carísimos. Pero pensé que el negocio iba re bien. Le confirmé que no iba tan bien como para justificar esos gastos y al mismo tiempo negarme el fondo universitario. Se quedó callado unos segundos. ¿Y qué vas a hacer? Lo miré detenidamente, pensando cuánto contarle exactamente. Tyler seguía siendo un niño en muchos sentidos, atrapado entre sus papás y su propia noción de lo que estaba bien y lo que no.
Voy a asegurarme de poder seguir en la escuela, le dije al fin. Eso es todo lo que puedo decir por ahora. Él asintió despacio. Creo que mis papás están mal en todo esto, pero siguen siendo mis papás. Lo entiendo, respondí. Y de verdad lo entendía. No tenía por qué elegir bando. Después de que Tyler se fue, me sentí más firme, animada por su visita. Hasta su propio hijo podía ver que lo que estaban haciendo no era justo, aunque su lealtad estuviera, con razón, dividida. Esa noche terminé de afinar mi plan. A las 8 en punto de la mañana siguiente, justo cuando el banco abría pero antes de que la mueblería empezara operaciones, entraría a la cuenta empresarial compartida. Transferiría exactamente $151,237.82 a una nueva cuenta que ya había abierto en otro banco. Iba a documentar todo con cuidado, paso a paso, y dejaría un informe detallado explicando exactamente qué tomé y por qué. Casi no dormí esa noche. Iba y venía entre la certeza de estar haciendo lo correcto, y el miedo de estar cometiendo un error que podría costarme todo. Como a las 4 de la mañana, abrí la laptop una vez más y escribí una entrada en mi diario. Nunca quise que esto llegara hasta aquí. Lo único que pedí fue lo que mis papás querían para mí, una educación. La tía Stephanie y el tío Greg tomaron su decisión cuando usaron mi fondo. Ahora yo estoy tomando la mía. Esto no es un robo. Es una recuperación. Esto no es venganza. Es justicia. Y pase lo que pase mañana, al menos voy a saber que me defendí, cuando nadie más lo hizo. Cerré la laptop y, por fin, me quedé dormida. Un sueño intranquilo, sí, pero necesario. Mi alarma estaba programada para las 7:30 de la mañana. La luz de la mañana apenas se filtraba por las persianas cuando el despertador sonó. Julia seguía dormida, roncando suavecito, como si todo fuera un día cualquiera. Ese pequeño sonido cotidiano me hizo sentir que el mundo todavía giraba, a pesar de lo que estaba a punto de hacer. Apagué la alarma en cuanto sonó y me senté en la cama, sorprendida de lo clara que tenía la mente a pesar de haber dormido tan poco. Había llegado el punto sin retorno. Me metí a bañar y me vestí con cuidado, eligiendo una blusa formal y un pantalón serio en lugar de mi ropa típica de la universidad. Si ese día acababa en problemas legales, por lo menos quería parecer alguien que se había tomado esto con toda la seriedad del mundo. A las 7:55 exactas, ya estaba sentada frente a mi escritorio. Abrí la laptop. Sabía que la tienda no abría hasta las 10, y que el tío Greg nunca revisaba nada antes de tomarse su café a las 9:30. Tenía una ventana pequeña, pero suficiente. Primero, inicié sesión en mi correo y mandé un mensaje que ya tenía preparado para la tía y el tío. Estoy ejerciendo mi derecho de recuperar los fondos que, según el testamento de mis papás, estaban destinados para mi educación. Adjunto un desglose completo del monto exacto, junto con toda la documentación correspondiente. Sigo teniendo acceso autorizado a las cuentas de la empresa, ya que nunca revocaron mis permisos después de mi trabajo de verano. No estoy tomando nada que no sea legalmente mío. Ni un centavo más. Adjunté archivos PDF con toda la evidencia que había reunido, extractos del testamento, las cláusulas del fideicomiso. Registros que mostraban el desvío de fondos y una hoja de cálculo con mis cálculos detallados del total. $151,237.82. Después, inicié sesión en el sistema contable FastBooks Pro y creé una nueva entrada en el diario bajo el nombre, Recuperación de fondos fiduciarios para educación AM. Incluí notas detalladas explicando la transacción, con el fin de dejar un registro claro y rastreable dentro del mismo sistema. A las 8 en punto de la mañana, accedí al portal empresarial del First Regional Bank usando mis credenciales que, hasta ese momento, seguían activas. Sentía el corazón latiéndome en la garganta mientras navegaba hacia la sección de transferencias. La cuenta operativa conjunta mostraba un saldo de $382,456.19. Había más que suficiente para cubrir el monto que necesitaba sin poner en riesgo la nómina ni los pagos a proveedores. Ingresé con cuidado la cantidad exacta, $151,237.82. Ni un centavo más. En el campo de notas escribí:
Recuperación de fondos fiduciarios para educación malversados por KCIF, Michei. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de enviar. ¿Realmente iba a hacerlo? ¿Había otra manera? Pensé en mis papás. En lo mucho que trabajaron y lo meticulosamente que planearon mi futuro. Pensé en mi tía y mi tío, relajándose en su cabaña junto al lago mientras me decían que no había dinero suficiente para mi educación. Pensé en ese mensaje condescendiente del tío Greg. Quizás puedas posponerlo un año. Presioné enviar. El sistema me pidió el token de seguridad, un código de 6 dígitos generado por la app de autenticación en mi celular. Lo ingresé sin titubear. Transferencia en proceso. La pantalla tardó unos segundos y luego cambió. Transferencia completada. Confirmación almohadilla TR 2023 10 18-78 42. Estaba hecho. Tomé capturas de pantalla de la página de confirmación y las subí inmediatamente a mi almacenamiento seguro en la nube. Después, entré a mi nueva cuenta bancaria para verificar que la transferencia estuviera en proceso. Ahí estaba, entrada pendiente. Eran las 8:07 de la mañana. 7 minutos que podrían cambiar el rumbo de mi vida para siempre. Lo siguiente fue enviar correos electrónicos a los 3 principales socios comerciales de Mitchell's Custom Furniture, con quienes había trabajado personalmente durante mi estancia en la tienda. Tenía sus datos de contacto, y quería que supieran que un tema familiar podría afectar temporalmente las operaciones de la empresa. Escribí algo profesional, claro y sin drama. Existe una disputa relacionada con la recuperación de fondos del patrimonio de mis padres. Esta situación no debería afectar su relación con la empresa, pero, por motivos de transparencia, quiero informarles en caso de que surjan contratiempos a corto plazo. Me aseguré de no hacer acusaciones ni dañar la imagen del negocio. Todo fue cuidadoso, objetivo y sin provocaciones. Finalmente, envié una notificación al departamento de fraudes del First Regional Bank. Por este medio informo que yo, Amber Michei, he realizado hoy una transferencia desde la cuenta operativa de Mitchell's Custom Furniture, en la cual aún tengo acceso autorizado. Esta transferencia corresponde a la recuperación de fondos originalmente asignados para mi educación, conforme al testamento de mis padres. Adjunto documentación que respalda que se trata de una acción legítima de recuperación fiduciaria, y no de un movimiento fraudulento. Es posible que los titulares principales de la cuenta intenten disputar esta transacción. Adjunté las mismas pruebas que envié a mis tíos. A las 8:25 de la mañana, todo estaba hecho. Cerré la laptop, solté el aire lentamente y me quedé esperando. La primera llamada llegó a las 9:42 de la mañana. Era el tío Greg. No la contesté. Se fue directo al buzón de voz. Su mensaje fue una bomba. ¿Qué demonios hiciste? Más te vale revertir esto ahora mismo o voy a llamar a la policía, esto es un robo. Después vinieron 3 llamadas más, una tras otra. No respondí ninguna, pero sí escuché los mensajes de voz. Cada uno más alterado que el anterior. A las 10:17 de la mañana, recibí un correo de First Regional Bank. Acusaban recibo de la documentación que les mandé e informaban que habían congelado temporalmente todas las transacciones de la cuenta comercial mientras se resolvía la disputa. Eso no estaba en mis planes. Mi intención era solo recuperar lo que era mío, no paralizar toda la operación. Pero lo entendía. Era lógico que el banco tomara precauciones. A las 10:30, decidí contestar la 5ª llamada del tío Greg. ¿Cómo te atreves? Empezó a gritar en cuanto escuchó mi voz. Solo tomé lo que me corresponde, le dije, con voz tranquila y firme. El dinero que mis papás dejaron específicamente para mis estudios. Congelaste toda nuestra cuenta, chilló. No podemos pagar la nómina. No podemos pagarle a los proveedores. Esa fue decisión del banco, no mía, le aclaré. Yo les entregué la documentación que prueba que solo estaba recuperando fondos que ustedes desviaron. Una vez que verifiquen todo, seguramente levantarán la retención. Y esto es ilegal. Y es robo. Voy a llamar a nuestro abogado ahora mismo. Por favor, hazlo, respondí.
Seguro les interesará saber cómo violaste tu deber fiduciario usando mi fideicomiso educativo para comprarte una cabaña en el lago, y un bote. Se quedó callado un momento. Lo había hecho pensar. ¿Cómo supiste eso? Tengo todos los registros, tío Greg. Cada transferencia, cada compra, cada mentira. Y te mandé copias esta mañana. Ya eres una malagradecida, dijo con rabia. Te dimos todo. Una casa, ropa, comida. Mis papás pagaron todo eso por adelantado, le recordé. Y tú llevas años usando lo que quedaba. Yo no toqué ni un peso más allá de lo destinado a mi educación. Cambió de táctica. Tu tía está devastada. No deja de llorar. ¿Eso es lo que querías? Un intento barato de manipularme emocionalmente. Tal vez me habría funcionado hace una semana. Ya no. Lo que yo quería era ir a la universidad sin que me robaran el futuro. Lo que quería era que respetaras los deseos de mis papás. Lo que quería era poder confiar en mi familia. Se hizo un silencio largo. Si reviertes esto, dijo al fin, con la voz más baja, podemos llegar a un arreglo. Un plan de pagos para tu matrícula, quizá. No le respondí sin titubear. Ya no creo en tus promesas. Los fondos ya están donde deben estar, asegurando mi educación, tal como lo quisieron mis padres. Esto no ha terminado, soltó, antes de colgar. Casi de inmediato, el celular volvió a sonar. Esta vez era la tía Stephanie. Contesté, lista para lo que viniera. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, sollozó. Después de todo lo que hicimos por ti. Solo estoy tomando lo que ya era mío, le repetí, firme. ¿Tienes idea de lo que esto le va a hacer al negocio y a nuestra reputación en la comunidad? Eso depende de cómo decidan manejarlo, le dije. Esto puede resolverse de forma discreta y profesional, o puede hacerse público. Tú decides. Tus padres se avergonzarían de ti, soltó, con frialdad. Esa frase me pegó más fuerte de lo que esperaba, pero no dejé que se me notara. Me mantuve en pie. Mis papás querían que estudiara, le dije. Lo dejaron bien claro en su testamento. Yo solo estoy cumpliendo su voluntad. La llamada terminó igual que con el tío Greg, amenazas, reclamos, chantajes. Pero bajo toda esa furia, noté otra cosa. Miedo. Sabían que los tenía contra la pared, con pruebas de todo lo que habían hecho. Durante el día, empezaron a llegar mensajes de otros familiares. La mayoría se puso de su lado, habían escuchado solo su versión de los hechos. Algunos me escribieron para hacer preguntas, sin saber bien en quién creer. Mi abuela solo mandó un mensaje corto. Sigue firme. Tu papá estaría orgulloso. Al llegar la noche, las cosas escalaron. El tío Greg contactó a su abogado. Poco después, me llegó una carta formal exigiendo la devolución de los fondos robados y amenazando con demandarme. Se la reenvié al servicio de asistencia legal de la universidad, pidiendo orientación. El abogado estudiantil que me había ayudado antes me respondió en pocas horas. Su demanda es débil, considerando las disposiciones fiduciarias que aparecen en el testamento de tus padres. Además, tu estatus como usuario autorizado de la cuenta complica mucho su caso. Aún así, debes prepararte para que peleen esto con todo. ¿Quieres que te recomiende un abogado que trabaje por comisión? Le agradecí y acepté su recomendación. Mientras tanto, Tyler me escribió desde un número nuevo. Tuve que conseguir un cel de prepago. Mis papás me quitaron el mío cuando se enteraron que te fui a ver. La casa es un caos. Mi papá no para de decir que te va a destruir, cueste lo que cueste. Ten cuidado. Su mensaje me preocupó, aunque no me sorprendió. Le agradecí y le dije que ya había tomado medidas para protegerme. Esa noche, Julia notó que andaba inquieto. ¿Estás bien?, me preguntó. Has estado pegado al teléfono todo el día. Problemas familiares, nada más, respondí. No era mentira. Está complicado. Te entiendo, dijo con una mirada comprensiva. Mis papás se divorciaron cuando tenía 12, fueron años como vivir en la Segunda Guerra Mundial. Si necesitas algo, aquí estoy. Asentí, agradecido.
Me conmovió que se preocupara, aunque no conocía ni la mitad de la historia. Ya estaba por dormirme cuando mi celular vibró con una notificación de correo. Era del First Regional Bank. Después de revisar la documentación proporcionada por todas las partes, hemos determinado que la transferencia en disputa parece estar relacionada con un asunto de fideicomiso privado, y no con una actividad fraudulenta en la cuenta. Por lo tanto, hemos levantado la congelación de la cuenta operativa de la empresa. Sin embargo, recomendamos a todas las partes buscar asesoría legal adecuada para resolver este tema de forma definitiva. Fue una pequeña victoria. El banco no había revertido la transferencia, al menos no por ahora. Pero yo sabía que la pelea estaba lejos de terminar. El último mensaje del día del tío Greg lo dejó bien claro. Hoy te ganaste a un enemigo poderoso. A ver si Ope College te enseña a sobrevivir lo que viene. A pesar de la amenaza, dormí sorprendentemente bien. Por primera vez desde que me mudé, sentí que tenía el control de mi futuro. Lo que viniera después, lo iba a enfrentar con la tranquilidad de saber que me defendí. A la mañana siguiente, mi celular empezó a sonar a las 7 de la mañana con un número desconocido. Rechacé la llamada y abrí el correo. Tenía 3 mensajes de los socios comerciales de muebles personalizados de Michie. Todos mostraban preocupación por la situación. Marco Díaz, de Artisan Wood Suppliers, escribió: Esta mañana Greg me llamó y dijo que había problemas con mi cuenta. Mencionó que podría haber retrasos en los pagos. ¿Está todo bien en el negocio? Mensajes parecidos llegaron del proveedor de cuero y del socio logístico, lo cual dejaba claro que el tío Greg ya estaba manejando los efectos de lo que había hecho. No era mi intención afectar el negocio, pero era inevitable. Respondí a cada mensaje con profesionalismo, dejando claro que se trataba de un asunto familiar que se resolvería pronto. Recalqué que la empresa seguía activa y financieramente estable. Mientras me alistaba para mi clase de economía de las 9, sonó el celular de prepago de Tyler. Ámbar, esto está de locos, me dijo en voz baja. Papá lleva toda la mañana hablando con proveedores y con el banco. Mamá está llamando a toda la familia, diciendo que tuviste una especie de crisis mental. ¿Estás bien? Me preocupó más cómo lo estaba afectando a él. ¿Y tú cómo estás?, le pregunté. Estoy bien, me voy a mantener al margen. Pero no te llamaba por eso. Mi papá dice que va a ir al campus hoy para arreglar las cosas en persona. Creí que debía saberlo. Se me hizo un nudo en el estómago. Gracias por avisarme. ¿Sabes a qué hora piensa venir? Después de atender una emergencia del negocio. Probablemente temprano por la tarde. Le agradecí a Tyler y de inmediato contacté con seguridad del campus. Les expliqué que estaba en medio de un conflicto familiar por temas de dinero, y que creía que mi tío podría aparecer a confrontarme. No quise presentar una queja formal, pero pregunté si podían estar pendientes. Podemos poner a un oficial cerca de tu residencia esta tarde. Me respondió el guardia. Y si llega y te sientes incómoda, puedes llamarnos a la línea directa. También le avisé a mi asistente residente, sin entrar en detalles, que podría recibir una visita familiar complicada, y que agradecería su apoyo si pasaba algo. Con esas precauciones tomadas, traté de concentrarme en clase. Pero mi mente no dejaba de volver una y otra vez a la posible confrontación que se avecinaba. Durante la hora de la comida en la cafetería del campus, empecé a recibir una serie de mensajes de texto de familiares lejanos. Mi prima Brooke escribió: La tía Stephanie anda diciendo que les robaste, ¿qué está pasando? También llegaron mensajes de mi mamá, mi hermana y hasta de Diane, de quien rara vez sabía algo, todas muy preocupadas por lo que habían estado escuchando. Por favor, llámanos. Luego escribió el hermano de mi papá, el tío Paul. Siempre tuve dudas sobre cómo Greg y Stephanie manejaron el dinero de sus papás. Avísame si necesitas ayuda. Le contesté primero a él, agradecida por ese apoyo inesperado. Le mandé la misma documentación que ya había compartido con los demás. Su respuesta llegó casi de inmediato. Esto confirma mis sospechas. Tu papá jamás hubiera querido que el dinero que tanto le costó ganar se usara en los juguetes de Greg, mientras tu educación quedaba sin apoyo. Estoy contigo en esto. Ya en la tarde,
mientras estaba sentada en la biblioteca entre clases, vi que mi teléfono se iluminaba con una llamada. Era del mostrador principal de mi residencia. Señorita Michey, hay un tal Gregory Michey aquí que quiere verla, dijo la voz del otro lado. Dice que es su tío. Aunque lo estaba esperando, el corazón se me aceleró. Sí, sabía que vendría. ¿Podrías por favor avisarle al RA de turno, como comenté esta mañana? Bajo en 5 minutos. Guardé mis cosas y me tomé un momento para respirar profundo y enfocarme. Esta confrontación era inevitable, pero yo iba a decidir cómo se daba. Cuando llegué al vestíbulo, el tío Greg caminaba de un lado a otro con evidente impaciencia. Un oficial de seguridad del campus estaba discretamente cerca de la entrada, y mi RA, Jessica, estaba detrás del mostrador. El tío me vio y de inmediato dio un paso hacia mí. Tenía la cara roja del coraje. Amber, necesitamos hablar en privado. Podemos hablar aquí, le respondí con calma, señalando una pequeña sala de espera en una esquina del vestíbulo. Esto es un asunto familiar, insistió entre dientes. No para andar ventilándolo en público. No voy a salir del edificio contigo, le dije firme. O hablamos aquí, o no hablamos. Volteó a ver al oficial de seguridad, probablemente apenas se dio cuenta de que estaba ahí, con molestia evidente, me siguió hacia el área de asientos. Tienes que arreglar esto, empezó de inmediato, con la voz baja pero cargada de enojo. El banco ya liberó nuestra cuenta, pero 3 proveedores están exigiendo pagos inmediatos por tu jueguito del correo electrónico. ¿Nuestra reputación? No se trata de tu reputación, lo interrumpí. Se trata de los fondos fiduciarios que ustedes se apropiaron indebidamente. No nos apropiamos de nada, murmuró él. Manejamos esos fondos como nos pareció, como era nuestro derecho como fideicomisarios. El testamento decía claramente que ese dinero era para mi educación, repliqué. No para sus cabañas, barcos ni autos de lujo. Sus ojos se abrieron apenas un poco. Sorprendido. No tienes pruebas. Tengo todos los registros de transacciones de los últimos 10 años, dije sin pestañear. Cada vez que se movió dinero de mi fondo educativo a sus cuentas personales, cada compra grande. ¿Quieres que te los muestre? Se quedó callado. Me miró de nuevo, esta vez evaluándome con cuidado. Yo no era la sobrina dócil que él pensaba manipular con su simple presencia. Mira, dijo al fin, con un tono más tranquilo, casi intentando sonar razonable. Podemos arreglar esto, dijo. Tal vez nos pasamos un poco con algunos gastos, sí. Pero congelar nuestra cuenta y contactar a nuestros socios fue totalmente innecesario. Yo no congelé tu cuenta, respondí. El banco lo hizo como precaución. Y solo me comuniqué con sus socios para darles contexto sobre cualquier interrupción. Fui profesional. Profesional, se burló. No hay nada profesional en robar. Recuperar, lo corregí. Recuperé lo que ya era mío. La conversación siguió en ese mismo ciclo durante casi media hora. Alternaba entre amenazas, súplicas apelando a la familia y propuestas de negociar con evidente desgano. Pero yo me mantuve firme. Ese dinero era mío por derecho, y solo tomé lo que estaba específicamente destinado para mi educación. Finalmente, al ver que no lograba nada, el tío Greg se levantó. Esto no ha terminado, Amber. Ni de broma. Ya contactamos a nuestro abogado, y pronto sabrás de él. Perfecto, contesté con calma. Estoy lista para explicarle a un juez exactamente cómo gasté mi fondo universitario. Mientras él salía furioso del vestíbulo, Jessica, mi RA, se acercó. ¿Estás bien? Eso se vio intenso. Estoy bien, le aseguré, aunque mis manos temblaban un poco. Cosas de familia. Si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme, me dijo con amabilidad. Cuando volví a mi habitación, encontré a Julia acomodando su ropa. Oye, ¿ese era tu papá el que vi en el vestíbulo? Se veía medio enojado. Mi tío, la corregí. Y sí, tenemos un desacuerdo con algunos temas de dinero familiar. Ella asintió, sin presionar para saber más. Voy a la biblioteca, ¿quieres venir? Tal vez te ayude a distraerte un rato. Le agradecí, pero rechacé la invitación con cortesía.
Necesitaba tiempo para procesar todo lo que acababa de pasar. Ya sola, llamé a Marisa Tornon, la abogada que me habían recomendado en la oficina de apoyo legal. Ella se especializa en casos de disputas fiduciarias. Después de contarle mi situación y revisar la documentación que le mandé, me dijo: con base en todo lo que me has contado, tienes un caso sólido. Tu tía y tu tío claramente incumplieron su deber como fiduciarios. Sin embargo, la forma en que recuperaste los fondos es poco convencional. ¿Fue ilegal?, pregunté directo. No está del todo claro cuál era tu estatus como usuaria autorizada en esa cuenta, explicó. Pero sin duda estás en una zona gris. Un juez podría interpretarlo de diferentes formas, según las circunstancias. Aún así, creo que podemos defender tus acciones con la evidencia que tienes sobre la apropiación indebida. Aceptó representarme si el asunto llegaba a los tribunales, y me ofreció una tarifa reducida por mi situación económica. Esa noche, me volvió a llamar Tyler. Mamá se apareció en la escuela y me sacó de clases temprano, dijo molesto. Dice que tenemos que presentar un frente familiar unido en tu contra. Están pensando en poner una denuncia ante la policía por robo, me dijo. No lo van a hacer, contesté con más seguridad de la que en realidad sentía. Un reporte policial haría que todo se volviera público, incluyendo la forma en que se gastaron el dinero del fideicomiso. Su abogado les va a decir que no les conviene. Ojalá tengas razón, respondió, porque están muy enojados. Lo que pasó al día siguiente me agarró completamente desprevenida. Al parecer, el tío Greg se había comunicado con la administración de Columbia, alegando que yo estaba atravesando una crisis de salud mental, y pidiendo que intervinieran. Me mandaron llamar a la oficina de asuntos estudiantiles, donde un consejero, visiblemente preocupado, me explicó la situación. Su tío ha expresado serias dudas sobre su bienestar emocional y su capacidad para tomar decisiones importantes. Claro que sí, dije con sarcasmo, sin poder ocultar el tono amargo en mi voz. Entonces le mostré los mismos documentos que ya había presentado antes. Los extractos del testamento, las pruebas del dinero desviado, el resumen de la asesoría legal. Después de revisar todo con calma, me dijo: ya veo. Parece que esto es más bien una disputa legal, no un tema de salud mental. Y aunque siempre estamos aquí para apoyar su bienestar, la universidad no va a intervenir en lo que claramente es un asunto privado. Sentí un enorme alivio. El intento del tío Greg de usar a la universidad en mi contra había fracasado. Más tarde ese mismo día, llegó una carta formal del abogado de Greg, exigiendo que devolviera los fondos y amenazando con demandarme por conversión de activos comerciales si no cumplía en menos de 72 horas. Le mandé todo a Marisa, y me respondió casi de inmediato: justo lo que esperábamos. No te preocupes. Su argumento es débil con la evidencia que tenemos. Voy a redactar una respuesta explicando por qué. Su demanda no tiene fundamento. Y además plantearemos nuestra contrademanda por incumplimiento del deber fiduciario. En los días siguientes, todo empezó a moverse muy rápido. Varios otros familiares comenzaron a contactarme, después de recibir documentos que les mandó mi abuela o el propio Greg, quienes ahora estaban apoyando activamente mi versión. La opinión dentro de la familia empezaba a volverse a mi favor. Mientras tanto, me enfoqué por completo en mis clases y en el trabajo. Me negué a dejar que esta situación arruinara mi educación. Eso por lo que tanto había peleado para lograr. Una semana después de la transferencia, me llegó un correo inesperado de la tía Stephanie. Ámbar, esto ya se salió de control. Greg está obsesionado con pelear contigo. Pero nuestro abogado nos dijo que nuestra posición no es tan fuerte como pensábamos. ¿Estarías dispuesta a hablar sobre un posible acuerdo? Queremos resolver esto sin seguir dañando a la familia ni al negocio. Antes de contestar, lo consulté con Marisa. Estoy dispuesta a dialogar, respondí finalmente. Pero cualquier resolución tiene que garantizar que mi educación estará financiada. Y que se reconozca la violación de confianza que hubo. Le propuse que nos reuniéramos con nuestros respectivos abogados presentes. 2 días después,
Estábamos sentados en una sala de juntas dentro de la oficina de Marisa. Frente a nosotras estaban el tío Greg, la tía Stephanie y su abogado. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El abogado de ellos fue el primero en hablar. Nuestros clientes reconocen que pudo haber habido ciertas irregularidades en la forma en que se manejaron los fondos del fideicomiso. Sin embargo, mantienen que, como fideicomisarios, tenían cierta autoridad discrecional. Marisa le respondió enseguida. El testamento decía claramente que esos fondos eran para la educación de Ámbar. No existía ninguna autoridad discrecional para usarlos en compras personales o inversiones comerciales. Después de varias horas de negociación, logramos llegar a un acuerdo tentativo. Yo conservaría los fondos recuperados para pagar mis estudios. Y ellos firmarían una declaración en la que reconocían que esa cantidad representaba la distribución completa y adecuada del fideicomiso educativo que dejaron mis padres. A cambio, yo firmaría un acuerdo de confidencialidad sobre todo lo ocurrido. Y retiraría mis documentos de los archivos de sus socios comerciales. Mientras revisábamos el borrador del acuerdo, el tío Greg hizo un último intento por aferrarse al control. Vamos a necesitar supervisión sobre cómo se gastan esos fondos, insistió. Queremos asegurarnos de que se usen únicamente para fines educativos. De ninguna manera, respondió Marisa antes de que yo pudiera decir una palabra. Mi clienta es mayor de edad. Los fondos son suyos, y debieron estar bajo su control desde que cumplió 18 años. La tía Stephanie puso una mano firme sobre el brazo del tío Greg justo cuando él iba a replicar. Déjalo, Greg. Ya se acabó. Y parecía que de verdad lo entendía. Se le fue la pelea del cuerpo, como si lo abandonara de golpe. Lo vi más viejo de lo que jamás lo había visto, como si por fin lo estuviera alcanzando el peso de sus decisiones. Mientras nos alistábamos para firmar, los miré directamente a los dos. Esto nunca fue lo que yo quería, les dije. Lo único que pedí fue que respetaran la voluntad de mis papás. El tío Greg no levantó la vista, pero la tía Stephanie me sostuvo la mirada. En su rostro había algo de rencor, y tal vez un poco de vergüenza. Hicimos lo que creímos mejor, murmuró, sin mucha convicción. Por ustedes, corregí en voz baja. No por mí. Y no por lo que mis papás querían. Y con eso, firmamos el acuerdo. La batalla legal había terminado. Pero las heridas familiares tomarían mucho más tiempo en sanar, si es que algún día sanaban. Un mes después de firmar, me senté en una banca que daba al patio principal de Columbia. Veía a los estudiantes correr a clase o tirarse sobre el pasto a tomar el sol de otoño. Por fin, mi vida empezaba a parecerse a algo estable. Asistía a clases, trabajaba en la librería, empezaba a hacer amigos y ya planeaba cómo iba a prepararme para los exámenes parciales. Los fondos del fideicomiso de mis padres estaban ahora bajo mi control. Cuidadosamente presupuestados para rendir los 8 semestres completos. Con partidas específicas para vivienda, comida, libros y emergencias. Después de años de incertidumbre, encontré un profundo alivio en esta nueva estabilidad y en tener control sobre mis finanzas. Mi relación con mis tíos seguía siendo tensa, limitada a correos breves y formales sobre asuntos familiares que no se podían evitar. Desde que firmamos el acuerdo, se habían mantenido alejados. Nunca ofrecieron una disculpa, ni mostraron intención de arreglar las cosas. Por lo que supe, el negocio logró recuperarse después del caos temporal, aunque el tío Paul me comentó que vendieron el barco y pusieron en venta la cabaña de vacaciones. Con Tyler hablaba seguido, ahora que ya tenía un celular que podía usar sin restricciones. Al principio él quedó atrapado en medio del conflicto, pero poco a poco fue entendiendo mi punto de vista. Papá nunca habla de lo que pasó, me dijo en nuestra última llamada. Pero mamá comentó algo sobre que aprendieron por las malas lo que significan las consecuencias. Yo creo que saben que la regaron, aunque nunca lo digan en voz alta. Lo más inesperado pasó 3 semanas después del acuerdo. Recibí un paquete de mi abuela. Dentro venía un manojo de cartas, amarradas con una cinta azul ya desteñida. Eran cartas que mi mamá me había escrito antes de que yo naciera y durante mis primeros años de vida. Stephanie, se suponía que debía darte esto hace mucho tiempo, decía la nota de mi abuela. Las encontré la semana pasada mientras limpiaba su ático. Te pertenecen.
Leer las palabras de mi madre, sus esperanzas para mi futuro, su confianza absoluta en el valor de la educación, su sueño sobre la mujer en la que algún día me convertiría me hizo llorar. Pero también me devolvió el propósito. Hubo un pasaje que se me quedó grabado. Cualquiera que sea el camino que elijas, mi niña, la educación te abrirá puertas que nada más puede abrirte. Tu papá y yo tuvimos que luchar mucho por nuestras oportunidades. Queremos que las tuyas lleguen más fácilmente, y por eso estamos planeando tu futuro con tanto cuidado. El conocimiento es la única herencia que nadie te podrá quitar. La ironía de esas palabras no se me escapó. Ellos sí lo planearon todo con cuidado. Fueron quienes quedaron encargados de su legado los que fallaron. En las semanas siguientes, empecé a contactar a varios amigos de mis papás que me habían escrito al enterarse del conflicto. Me contaron historias que nunca había escuchado, me enseñaron fotos que jamás había visto. Y me hablaron de mis padres desde un lugar que ni mi tía ni mi tío habían podido ofrecer, como personas, no solo como padres. A través de esas conexiones, empecé a reconstruir una imagen más completa de quienes fueron, no solo como mamá y papá, sino como amigos, colegas y miembros valiosos de su comunidad. El Dr. Harris, el terapeuta que me asignaron en la universidad, me ayudó a procesar toda la maraña de emociones que trajo esta experiencia. Lo que estás viviendo se llama una pérdida compuesta, me explicó en una de nuestras sesiones. Primero fue la pérdida de mis papás, y luego, perder la confianza en las personas que se suponía que debían respetar sus deseos para mí. A veces todavía me da coraje, la neta. Y no solo por el dinero, sino por cómo intentaron controlar mi futuro. Ese enojo es completamente válido, me aseguró el terapeuta. La pregunta es si aferrarte a él te ayuda a crecer, o te detiene. Esa forma de verlo me ayudó a replantearme cómo sanar. No iba a forzar el perdón antes de estar listo, pero tampoco iba a dejar que el rencor marcara mi paso por la universidad ni mis relaciones futuras. Mi vida académica empezó a florecer, a pesar de cómo empezó todo. Mis profes notaban mis aportaciones en clase, siempre pensadas y con fondo. Descubrí que me interesaban especialmente las materias de negocios, derecho y ética. Todo lo que viví con mi caso legal me dio una experiencia real que no venía en ningún libro. Deberías considerar estudiar derecho, me dijo mi profe de economía después de leer un análisis que hice sobre un caso. Tienes un talento natural para identificar los dilemas éticos detrás de las decisiones financieras. La idea me pegó más de lo que esperaba. Quizá algún día podría ayudar a otras personas a manejar esas zonas grises entre familia, dinero y obligaciones legales, y convertir mi experiencia dolorosa en algo útil. Las nuevas amistades llegaron solitas, una vez que dejé de cargar con el secreto de mi crisis financiera. Julia seguía siendo mi persona más cercana en el campus, pero también me llevé bien con varios compañeros que compartían mis intereses en la literatura, las caminatas al aire libre y el voluntariado. Relaciones basadas en la honestidad, no en la necesidad. Y eso se sintió muy auténtico. Durante una sesión de estudio a finales de octubre, me tocó explicarle el interés compuesto a dos compañeros que no lo entendían. Eres buen maestro, dijo Sach, uno de ellos. Mejor que el profe Jenkins, la neta. Tuve que aprender esto desde chico, contesté. Y luego dije algo que un mes antes no me habría atrevido a decir. Mis papás murieron cuando yo era niño, y tener que administrar su fideicomiso me enseñó mucho de finanzas, a veces a la mala. Lo siento mucho por tus papás, me dijo con sinceridad. Pero está padrísimo que hayas convertido todo eso en conocimiento que ahora puedes compartir con otros. Su comentario se me quedó grabado. Me hizo darme cuenta de algo importante. Yo podía decidir cómo me marcó mi historia. El dolor y la traición habían sido reales, sí. Pero no tenían por qué ser lo único que quedara de todo eso. En noviembre, decidí poner límites firmes con algunos familiares que, al principio, se pusieron del lado de mis tíos sin siquiera escucharme. Escribí un correo grupal. Estoy dispuesto a reconstruir relaciones, pero necesito que se reconozca lo mucho que dolió que me juzgaran sin saber los hechos. Muchos respondieron con disculpas sinceras y con ganas de reconectar. Otros, en cambio, siguieron distantes. Acepté ambas reacciones con una paz cada vez más profunda, entendiendo que no podía controlar lo que hacían los demás, solo cómo respondía yo. Pensando en lo que venía,
Empecé a buscar pasantías de verano que se relacionaran con mi interés en la ética empresarial y el derecho fiduciario. También comencé un pequeño fondo con las ganancias de mi librería. Apartaba unos cuantos pesos cada semana con un objetivo a largo plazo: crear una beca para estudiantes que, como yo, habían perdido a sus papás y enfrentaban dificultades económicas para poder estudiar. La cantidad era simbólica por ahora, apenas lo que cuesta un libro de texto, pero el simple hecho de empezarla representaba mi compromiso con romper los ciclos de control financiero y abrirle camino a otros. Una noche a principios de diciembre, ya casi para cerrar el semestre, iba de regreso a mi dormitorio después de una sesión larga en la biblioteca. El campus estaba en silencio, los edificios recortados contra el cielo nocturno. Y de repente, me invadió una sensación fuerte, casi abrumadora, de pertenencia. A pesar de todo lo que había pasado, o tal vez justo por eso, supe sin dudarlo que estaba en el lugar correcto. Ya en mi cuarto, abrí mi diario y escribí. Hace 10 años perdí a mis papás. Hace 4 meses estuve a punto de perder mi futuro. Pero lo que he ganado con esta lucha, no me lo quita nadie. El saber que soy más fuerte de lo que pensé, que puedo defenderme incluso cuando da miedo. Y que soy digna del futuro que mis papás soñaron para mí. Todavía no tengo claro todo el camino, pero por primera vez, ese camino es mío. No pertenece a las expectativas de mis tíos, ni a los límites que otros me quisieron imponer por ambición o avaricia. Es mío, hecho de mis decisiones, mis valores y mis sueños. Mis papás me dejaron una educación porque sabían que el conocimiento transforma vidas. Al honrar sus deseos, no solo estoy por conseguir mi título, también aprendí lecciones sobre justicia, dignidad y amor propio que ningún salón de clases enseña por completo. Porque el dinero nunca fue solo dinero. Se trataba de respetar lo que mis papás querían, de respetarme a mí y de entender que todos somos responsables de nuestras decisiones y sus consecuencias. No sé si mis tíos algún día entiendan el daño que causaron con su traición. Tal vez no. Pero yo ya entendí algo muy importante. Luchar por justicia no siempre se trata de castigo ni venganza. A veces es simplemente restaurar lo justo, honrar intenciones que desde el principio estuvieron claras. Y pase lo que pase, voy a enfrentarlo sabiendo que mi valor no lo determina el trato de los demás, sino la integridad con la que decido vivir. Cerré el diario y me asomé por la ventana. Miré el campus, tranquilo bajo la noche, y supe que mi camino apenas comenzaba. Pero al fin lo estaba recorriendo a mi manera. Y tal vez esa sea la enseñanza más valiosa de todas. Así que, si llegaste hasta aquí conmigo, me encantaría saber. ¿Alguna vez has tenido que defenderte de alguien en quien confiabas? ¿Cómo encontraste el valor para hacerlo? Déjame un comentario aquí abajo y cuéntame tu experiencia. Si esta historia te movió o te hizo reflexionar, no olvides darle me gusta y suscribirte para seguir viendo más historias sobre cómo salir adelante y encontrar tu propio camino. Recuerda, a veces las batallas más duras nos dejan las lecciones más importantes sobre la fuerza que llevamos dentro. Gracias por estar aquí. Ojalá mi historia te haya dado un poco de ánimo para lo que sea que estés enfrentando ahora.